Buenas tardes, tengo en la línea al doctor José Abud Flores, que usted sabe es un estudioso de los fenómenos sociales y de la historia y la actividad política en el país. Oye, José, ¿qué te dice esta alianza de 500 organizaciones de la sociedad civil para empezar a empujar Sí por México y que hayan logrado sentar a los principales presidentes de los partidos políticos en una iniciativa realmente de la sociedad para tratar de parar el predominio político que tiene Morena en México? Bueno, es una característica de toda sociedad democrática con la capacidad para organizarse y fortalecer precisamente a una sociedad civil que hasta no hace mucho parecía totalmente descontrolada y desarticulada. Los eventos que han aparecido en el escenario social, político, económico, ideológico, etcétera, en los últimos veintitantos meses del gobierno del presidente López Obrador, habían dado muestra de este descontrol, de esta desarticulación, y al mismo tiempo, al paso de los meses, se ha presentado la necesidad evidente de rescatar, de recobrar, de fortalecer la articulación de la sociedad civil como un muro que contenga, desde la perspectiva democrática, cualquier intento de avasallar desde la perspectiva legislativa el tener el control de las cámaras y por lo tanto impulsar o respaldar medidas económicas, políticas que vengan directamente del Ejecutivo y que de alguna manera afecten a la sociedad civil. Entonces no es un ejercicio nuevo, creo que al contrario es un ejercicio muy propio de una democracia y que ahora en México estamos viviendo como una necesidad para contrarrestar, como una suerte de contrapeso contra el avasallamiento del partido Morena y su predominio en las dos cámaras. Hoy, hablando de ese equilibrio y de ese avasallamiento, ¿qué te pareció que estos gobernadores de la Alianza Federalista se hayan ido por la libre y ellos hayan decidido felicitar a Joe Biden cuando vemos que hay una reticencia, desde mi personal punto de vista, injustificada del presidente? Porque si a Trump lo felicitó el día de la elección en la noche, a Evo Morales lo felicitó el día de la elección antes de que hubiera terminado el proceso electoral en Bolivia, y a otros presidentes electos los ha felicitado cuando todavía no termina el proceso electoral en sus países. No veo por qué el prurito de no felicitar a Joe Biden cuando ya todo el mundo sabemos que él fue el que ganó la elección en Estados Unidos. No está distanciado este ejercicio, este paso decisivo que dio esta alianza federalista para felicitar al presidente electo de Estados Unidos, no está distanciado de lo que estamos diciendo ahorita del fortalecimiento, la necesidad de fortalecer una organización de sociedad civil como contrapeso contra un posible avasallamiento de otro partido que tienen las dos cámaras. Claro. No está distanciado. Lo curioso es, y lo que debe llamar la atención, es precisamente que esta gente, estos gobernadores, este grupo de gobernadores, que como ya habíamos platicado con antelación, es un grupo es un conjunto de estados que tienen una fortaleza económica tremenda y muy importante para el país. El interesante es que ellos se hayan ido, como tú dijiste, por la libre y hayan tomado la decisión más allá de la negativa o de la resistencia del presidente. Ellos hayan tomado la iniciativa de saludar, de celebrar, incluso celebrar el triunfo de Joseph Biden en Estados Unidos y de la vicepresidenta electa. Si nosotros nos queremos refugiar, que podría ser el caso del presidente López Obrador, si nos queremos refugiar en algunos, en este gran paraguas de la doctrina Estrada, ¿no? Podría argumentarse desde el punto de vista de una diplomacia que ha sido característica de nuestro país, pero como señalaste,
hay eventos, hay demasiados ejemplos de que te contradicen, que van en el sentido opuesto a lo que quiere defender el presidente López Obrador al esperar el fallo definitivo de las instancias que en Estados Unidos tienen la responsabilidad de emitir un juicio último. No olvidemos también que es característico, por ejemplo, de Estados Unidos, del sistema de Estados Unidos, el sistema electoral, que ellos parten del principio de la confianza. En tanto nosotros partimos exactamente del opuesto, Claro. de la desconfianza. Por lo tanto, todo nuestro sistema electoral está perfectamente bien blindado, y a pesar de eso todavía hay algunas fugas, está perfectamente bien blindado para que emerjan, para que surjan pasillos muy peligrosos, donde, como lo que está pasando ahora en Estados Unidos, esos pasillos permiten que gente con la actitud sinvergüenza, la actitud bajadera del presidente, hasta hoy presidente Trump, pueda pasearse, pueda entrar por esos pasillos y desarticular y hacer disfuncional un sistema que, por arcaico que sea, con las fallas que tenga, había dado resultados en el contexto de los norteamericanos. Entonces sí es muy curioso esta decisión política y diplomática en nuestro país. Por un lado, la resistencia del presidente; por otro lado, una sociedad civil organizada que no está distanciada, insisto, del paso definitivo, decisivo, que tomó esta alianza federalista al tomar ya una actitud muy ya hacia el exterior del país, ya de relaciones exteriores, ya de una posición muy firme en la que está señalando distanciamientos muy riesgosos para la salud de nuestro país. Que Pepe, ha habido una discusión durante toda la semana anterior y esta semana que termina, porque las televisoras en Estados Unidos, tú sabes que no son concesiones de gobierno, son empresas privadas formalmente. Sí. Y las televisoras ahí decidieron pues cerrarle No el transmitir el micrófono. mensaje, ¿sí? Mande. No transmitir el mensaje que estaba dando el presidente Trump. Porque lo consideraban mentira y porque no estaba aportando ningún tipo de elemento que sustentara lo que él estaba diciendo. Yo creo que al final del día dos cadenas hicieron lo correcto, que era dejarlo hablar y poner abajo un banner donde decía que el presidente estaba hablando sin aportar ningún elemento probatorio que consolidara su dicho. La otra cadena lo dejó terminar de hablar y luego salió un conductor específico, a comentar que lo que el presidente había dicho era la opinión personal del presidente, porque no había aportado ningún tipo de elemento que permitiera a la sociedad norteamericana confiar en su palabra, ¿no? Y las otras, sí, pues simplemente lo sacaron del aire. Y en ese tema, muchos lo hablan como una censura y otros dicen que no, que era una protección a la información, porque el presidente estaba mintiéndole y que precisamente por la mentira es que lo sacan del aire. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, de inicio debemos de reconocer que es una prerrogativa de quienes tienen este poder y esta capacidad para transmitir. Es una prerrogativa de ellos, como también es una prerrogativa del presidente, que tiene ya la costumbre de mentir. Ahora, en este escenario conflictivo que están viviendo los norteamericanos, que es inédito completamente, en este escenario conflictivo que, bueno, tal vez la parte que nos podría remitir a este escenario conflictivo sería cuando la guerra de secesión, Claro. en la década de los 60 del siglo XIX. Pero bueno, en este escenario donde la gente sale armada, sale retando a los seguidores, obviamente, de Trump, salen retando, agrediendo verbal y físicamente a otros ciudadanos norteamericanos. En ese escenario es cuando estas cadenas pueden hacer uso de esa prerrogativa de decir: no vamos a contribuir a incendiar más este escenario, porque sabemos perfectamente bien, como tú lo señalaste, que el presidente miente, que el presidente denuncia, pero no aporta pruebas a sus denuncias. Es simplemente: créanme porque yo lo digo.
Entonces, en efecto, es tal vez, como en todo evento social, hay mínimo dos posiciones, dos interpretaciones posibles del evento. Una de ellas es esta, la prerrogativa de las cadenas, que no querían ellos contribuir a tirar más combustible al fuego. Por otro lado, también puede haber quienes opinen que no fue una una actitud poco responsable, poco democrática, porque no dejaron hablar al presidente. Pero seamos honestos, pisemos la realidad con toda confianza. Sabemos perfectamente bien que, primero que nada, Trump estaba, como ha sido su costumbre desde siempre, mentir, y a través de la mentira incendiar el país, que está en una posición muy delicada, no solamente al interior mismo de los Estados Unidos, sino ante un mundo que está precisamente frotándose las manos, tanto los rusos como los chinos, ante la debacle, la caída, el debilitamiento de este país, que podía ser un contrapeso. Volvemos al concepto del contrapeso a nivel mundial. Entonces, yo creo que ellos no quisieron participar, y de alguna manera detuvieron tirarle mayor combustible al fuego para que las cosas no pasaran a mayores. Lo estamos viendo ahora mismo en ese pasillo que te decía hace un rato, por el que puede pasar de la confianza. Ese señor transita muy confiadamente, porque sabe que esto todavía puede hacer de las suyas, hasta que finalmente el mandato constitucional como tal no le marque un fin. Fíjate que, por ejemplo, en México hay unas mediciones que hace un señor Luis Estrada, y las publica en un portal que se llama Spin, y dice que el presidente de la República nuestro, el don Andrés Manuel López Obrador, hizo 15,790 afirmaciones no verdaderas o que no pueden comprobarse en las primeras 353 mañaneras, de las que lleva ya, ha superado por bastante las 480 y tantas, ¿no? Dice que en promedio el presidente de la República ha hecho todos los días 70 afirmaciones falsas por conferencia, o ha aportado datos que no pueden ser comprobables y que por lo tanto no pueden ser tomados en consideración como un tema serio. Ese caso en México también lo tenemos, cuando alguien sabemos que miente descaradamente. La única cosa es que aquí creo que lo que frena también el tema de los medios es que las concesiones de radio y televisión son exactamente eso, son las concesiones del gobierno federal, y en cualquier momento, pues si actúas fuera de los marcos naturales y le cierras la llave al presidente, pues te pueden quitar la concesión, ¿no? Es parte de lo que también tendríamos con un Estado un poco más serio, autocrático, más severo en la aplicación de la ley. Pues oye, si no quieres que yo hable en la estación de radio, pues devuélvemela, ¿no? O sea, eso pudiera ser también parte de la diferencia que hay entre México y Estados Unidos. Bueno, la diferencia la acabas de señalar, no hay autonomía, ¿no? Precisamente es una concesión. Claro. Y al tener tú una concesión, pues estás de alguna manera o no de alguna manera, estás completamente sometido a una relación clientelar. Por un lado, recordemos en ese sentido lo que mencionas tú, aquella famosa frase del presidente López Portillo, cuando decía, yo no pago para que me peguen. Claro. Decía, ¿no? Entonces el control de estos medios, el someter a estos medios a tu voluntad, es una manera de precisamente eso, ¿no? Yo no pago para que me peguen. O sea, si van a estar ahí conmigo, pues están conmigo. O la otra es esta relación de oposición, donde o estás conmigo o estás en contra mía. Pero además, Pepe, perdón que te interrumpa, el tema del no te pago. El dinero al final del día no es del presidente, el dinero es de la hacienda pública. Entonces, sí. Yo creo que ahí es donde también debiera haber un acceso democrático a todos los bienes del Estado, de todos los ciudadanos. Y creo que parte de eso es también una disfuncionalidad de nuestro régimen.
Sí, tienes toda la razón y yo creo que ahí precisamente es donde se debe de abonar la planta de la democracia. La planta nuestra de la democracia es un arbolito muy, muy frágil ahora y la tendencia, la práctica cotidiana a lo largo de siglos ha sido que el que, el que llega a una posición, a la más alta posición política del país, que es la presidencia de la República, en ese momento se convierte, como le decía Justo Sierra al general Díaz, pues es una monarquía, ¿no? Ya no es una democracia, sino es una monarquía, pero además es una monarquía vieja, absoluta, ni siquiera es una monarquía ilustrada, ¿no? Claro. Porque en una monarquía vieja, pues el absolutismo es lo que priva, y entonces, bueno, yo soy dueño de todo, ¿no? En esta visión patrimonial, yo soy dueño de todo. Esto, en una versión en una versión ilustrada de una monarquía, bueno, pues ahí es un monarca, es un poco más, menos tiránico que en un absolutismo. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Caer en esa visión retrógrada, en esa visión absolutista, donde el concepto que priva es el patrimonialismo, y el patrimonialismo significa el país entero y todos sus recursos. Claro, y lo que pasa es que hay algunos entes en la sociedad mexicana que están viendo lo que está pasando en México como un retroceso y como un paso al pasado que creímos que ya habíamos superado, ¿no? Bueno, insisto en ese punto, Paco, nuestro arbolito democrático es un arbolito muy frágil. Claro. Muy, muy frágil. Y hay que tener muchísimo cuidado porque cualquier vientecito, cualquier atropello lo quiebra y lo desbarata. Entonces, por eso es que hay que ver de que en ese contexto, en ese sentido, inicio de la plática, ¿no? Cómo un grupo de personas o diversos grupos de personas ven la necesidad de fortalecer lo que es el principio de la democracia, que es la sociedad civil. Una sociedad civil fuerte, una sociedad civil actuante, una sociedad civil que está buscando proteger a ese pequeño arbolito, a ese frágil arbolito. Pues me da mucho gusto platicar contigo, Pepe. Nos platicamos por esa vía la próxima semana y que pases un extraordinario fin de semana. Igualmente para ti, Paco, para todo el auditorio, y gracias por la invitación y al auditorio por escucharnos. Un abrazo, cuídate. Gracias, igual, chao.